Hola, hola, bienvenido nuevamente a nuestro lunes de conciencia. El día de hoy vamos a hablar de cómo abrir el corazón. Es una de las cosas que comúnmente me piden o me preguntan que cómo pueden abrir el corazón. En el camino espiritual, la parte más importante es tener este corazón abierto. ¿Qué es lo que sucede? Con el paso del tiempo y con ciertas circunstancias en nuestra vida, vamos cerrando esta parte del corazón, nos vamos cerrando en la parte de emociones, nos vamos cerrando en tratar de comprender el cómo podemos hacer esas conexiones o esa conexión con otras personas. Y como cualquier otro tema de los que tocamos dentro de nuestros Facebook o en lives o bien en este caso dentro de YouTube, siempre le pregunto a los ángeles precisamente el cómo, porque la forma en como yo trabajo precisamente es, yo en lo personal prácticamente, es el tratar de entender. Si no entiendo, la verdad es que es muy complejo para mí en lo personal tratar de explicar algo de lo cual no tengo ni siquiera una idea de lo que estoy diciendo o hablando. A final de cuentas, los ángeles me dicen cosas y canalizo a través de eso y por eso tiendo a cerrar muchísimo los ojos, porque es una forma también de concentrarme en lo que me están diciendo. Soy bastante dispersa, me distraigo muy fácilmente, entonces por ende cierro los ojos. Y en este caso, hablando de abrir el corazón, una de las cosas que le pregunté a los ángeles es, bueno, ¿y qué es abrir el corazón per se? O sea, si me pueden dar una definición, mejor para mí, porque de esa forma puedo comprender y entender a trasfondo lo que significa. Y el arcángel Chamuel dice, y me dijo en su momento, que abrir el corazón es salir del razonamiento y perdonar aquellas cosas que nos invitaron a dejar de estar en contacto con nuestras emociones. ¿Qué quiere decir esto? A final de cuentas, cuando tenemos ciertas circunstancias a lo largo de nuestro camino y en el proceso de tratar de seguir creciendo y evolucionando como almas, nos vamos cerrando a esta parte de sentir, nos vamos cerrando en esta parte de estar en contacto y en comunicación con nuestras emociones, porque hay muchas cosas que no ponemos atención y no nos damos a la tarea de hacer introspección y ver. Y mucho de lo que nos está enseñando precisamente la pandemia es precisamente eso, el volver a reconectarnos con nosotros, el volver a entendernos a nosotros mismos, el vernos a nosotros como nos ven los ángeles en esta capacidad de amor incondicional. De hecho, en otro YouTube vamos a hablar de lo que significa el amor incondicional. Les voy a platicar la historia de cómo yo lo terminé de descubrir y experimentar, porque algo sí me ha quedado muy claro. A final de cuentas, no podemos nosotros hablar de algo que no hemos experimentado todavía. Entonces, en esta parte de perdonar y soltar es entender que cada cosa que vivimos en nuestra vida, cada situación, cada acción que estamos viviendo o estamos experimentando es una invitación a podernos entender y vernos desde otra perspectiva. Entonces, a lo que dice Chamuel, tiene toda la razón, es esto de poder bajarnos de nuestra mente, salirnos de nuestra mente, porque nuestra mente nos cuenta N cantidad de historias a lo largo de nuestro camino y a base de esas historias y esas ideas, nos vamos alejando realmente de estar en comunicación o en contacto con nosotros. No te voy a decir que es perfecto per se el tratar de entender el cómo abrimos nuestro corazón. Sin embargo, algo que a mí en lo personal me ha quedado muy, muy claro es precisamente esta parte de abrirle ese espacio a esas historias que me estoy contando. Esas historias obviamente vienen desde nuestro ego la mayoría de las veces, y no la mayoría de las veces, como está diciendo ahorita Rociel, no es la mayoría de las veces, viene de nuestro ego nos confronta con algo que no hemos trabajado. Últimamente, ¿en qué momento de nuestra vida lo vivimos? La parte importante es sentarnos con nosotros y ser honestos con nosotros mismos, no con las demás personas, porque al final de cuentas, cuando empezamos nosotros a trabajar en nosotros, cuando nos vemos desde otra perspectiva, cuando cambiamos la forma de ser, de hacer las cosas, nos vamos comprendiendo y vamos entendiendo el cómo puedo dar esos pasos para mostrarme muchísimo más íntegra a las demás personas. ¿Qué quiere decir? El quitarme estas máscaras que me voy poniendo a lo largo de la vida, porque hay ciertas cosas que todavía tenemos que trabajar. Así es que recordemos el mensaje de Chamuel, que es esta parte de salir del racionamiento y perdonar
aquellas cosas o personas, inclusive, no necesariamente nada más son cosas, sino personas que nos invitaron a dejar de estar en contacto con nuestras emociones. Y digo que nos invitaron porque a final de cuentas es una decisión personal desde donde estamos vibrando. Entonces, ¿qué sucede? Cuando vamos creciendo, lo vamos cerrando por situaciones que hayamos vivido en nuestra niñez. Cabe mencionar que nuestro niño interior, algo que trabajamos mucho en el camino espiritual, es esta personita que vive dentro de nosotros y que con el paso del tiempo nos vamos olvidando de esta persona. Con el paso del tiempo vamos desconectándonos, tratando de mostrar algo que no somos, porque es una forma de protegernos. A final de cuentas es protección. El no te voy a mostrar quién soy realmente, porque en algún momento de mi camino me hirieron, porque a final de cuentas, punto, es parte de la experiencia. Entonces, nuestro niño interior realmente es quien siente, y al no hacer consciente lo que estamos sintiendo, nos lleva realmente a cerrar nuestro corazón porque no nos damos permiso de sentir la emoción que está surgiendo en cierta situación. Entonces, y algo que también Chamuel dice mucho es que junto con el arcángel Gabriel van cuidando a nuestro niño interior para poder en el camino, cuando ya estemos listos como adultos, dar ese paso y volver a reconectarnos con esa personita y a esa personita decirle, ya crecí, ya soy un adulto responsable, estoy consciente de tu existencia, te perdono por no haberte puesto atención, y aquí estamos juntos para poder seguir este camino. Entonces, en esta parte de entender qué es abrir el corazón, les pedí que me dijeran una serie de pasos, porque vuelvo al mismo punto, así trabajo yo, esta parte de racionamiento mío, de tratar de entender y comprender qué significa y el cómo puedo ponerlo en práctica. Así es que vamos a ver estos 7 pasos que nos permite o nos ayuda a poder abrir nuestro corazón en este nivel de conciencia que tenemos. Acompáñame. El paso número 1 es vivir en el presente. Y esa es una de las cosas que en nuestro camino espiritual siempre es muy constante que nos digan la mayoría de los maestros, el vive tu presente. Inclusive es un mensaje muy, muy constante de parte de los ángeles. Y algo que siempre pregunto es, bueno, ¿y cómo vivo en el presente? O sea, ¿qué significa vivir en el presente? ¿Qué es lo que puedo llegar a hacer para poder vivir en el presente? Y la explicación de los ángeles, tan simple como es el único momento que tienes es ahorita. ¿Qué significa? Ahorita en este momento, ¿qué es lo que estás haciendo? Esa es la primera pregunta que yo haría. ¿Qué estás haciendo en este momento? Si estás, por ejemplo, lavando los trastes, que es un ejemplo, enfócate en que estás lavando los trastes. Trata de no empezar con tu mente a decir, híjole, estoy lavando los trastes y aparte tengo que ayudar a los niños a vestirse, tengo que hacer la comida, tengo que ir al súper, y empiezas con toda tu lista de pendientes y eso ya significa que estás pensando en el futuro. Entonces, vivir en el presente es estar enfocado en lo que estás haciendo en este momento. Vivimos en un mundo muy acelerado, la verdad, y no me vas a negar. Y esta parte de la pandemia nos ha invitado a desconectarnos un poco del acelere, ¿no? El tengo que ir a este lugar y tengo que estar aquí, tengo que hacer esto y tengo que hacer el otro, para estar más enfocados en la actividad que estamos haciendo, para darle permiso a esas emociones que no hemos puesto atención para empezarlas a trabajar. Si es que, primer paso, vive el presente. El número 2 es ábrete a nuevas emociones. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en contacto contigo? ¿Cuándo fue la última vez que sonreíste frente al espejo? ¿Cuándo fue la última vez que te viste a los ojos frente al espejo y dijiste qué guapo o guapa me veo el día de hoy? O algo en particular como qué maravilloso o maravillosa persona soy. Esa es la parte de darte permiso a vivir estas nuevas emociones. Final de cuentas, somos seres que sentimos, somos personas que estamos en contacto con las demás personas. Entonces, imagínate qué pasaría ahorita si alguien que quieres mucho, alguien que aprecias mucho, llega y te abraza. ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué son esas emociones que se presentan en tu vida?
Y esa es la forma en que vas a empezar a experimentar nuevamente o experimentar nuevas emociones a través de estar más consciente de las actividades y lo que estás haciendo en este momento. Por eso también, muy en correlación con el número 1, que es esta parte de vive el presente, porque de esa forma también puedes escuchar la emoción que se está presentando en ese momento. Si en algún punto no entiendes o no le puedes dar un nombre, porque a mí por muchos años me costó mucho trabajo, hay muchas emociones las cuales no puedo definir, y si no puedo definir, tampoco puedo hacerlas consciente, aún así que hay algo que estoy sintiendo en ese momento. Parte de definir lo que estamos sintiendo es parte también del proceso de empezar a abrir nuevamente nuestro corazón. El número 3 es acepta lo que estás viviendo. ¿Cuántas veces que pasamos por una situación un poco compleja o difícil, como puede ser un cambio de trabajo o puede ser un recorte de personal y te tocó a ti el hecho de dejar de trabajar con esta parte de la pandemia que estamos tan acostumbrados a hacer nuestra rutina? Y como lo publiqué en alguno de los mensajes, esta parte de regresar a la normalidad, y que los ángeles me cambiaron la perspectiva, porque a final de cuentas algo que me han enseñado es que las palabras tienen energía y por ende no podemos decir que quieres regresar a la normalidad, porque regresar a la normalidad ante sus ojos significa regresar a esta parte de acelere, esta parte de desconexión, regresar a tratar a las demás personas sin tolerancia y sin compasión. Entonces, en esta parte de regresar a la normalidad, de regresar a lo que estamos acostumbrados, a la habilidad de poder salir y poder convivir con la gente que queremos y amamos, es esta parte de aceptar lo que estamos viviendo. O sea, la primera pregunta que normalmente yo en lo particular y en lo personal me hice fue bueno, ¿qué me está tratando de enseñar esto que estoy viviendo, ¿no? Esta parte de la pandemia. Y no tanto de qué está tratando de enseñar a la humanidad, porque al final de cuentas, parte de la chamba es uno a uno ayudar a la gente a hacerse consciente. Y número 2, esta parte de tomar la responsabilidad o parte de la responsabilidad que a mí me corresponde y tratar de comprender qué es lo que a mí en lo personal me está dejando esta pandemia, ¿no? ¿Qué es en particular lo que me está enseñando y me está invitando a experimentar? Esta parte de voltear y decir, bueno, extraño abrazar, es una de las cosas que de veras que me hacen falta, esta parte de conexión, esta parte de sentir la cercanía de las personas. Aún así que tengo ya más de 2 años de estar dando terapias a distancia, algo que muy al inicio, cuando hice este cambio, porque al final de cuentas me mudé a San Antonio, fue el hacer mis terapias a nivel virtual. Al principio tenía muchísima resistencia, ya ahorita me estoy acostumbrando un poco mejor y también me ha tocado experimentar esta parte de la distancia, aunque cada quien estemos en donde estemos, esta conexión se da porque es una conexión a nivel energía. Entonces, aceptar no significa conformarte con lo que estás viviendo. Aceptar significa nada más el decir, sí, ok, me siento de esta forma, me siento desesperado, me siento sin paciencia, me siento que, en mi caso, por ejemplo, me siento encerrada hasta cierto punto. Y dijeras tú, bueno, ¿encerrada cómo? Bueno, el querer yo salir, el poder hacer lo que me gusta hacer, el poder y no poder, porque a final de cuentas hay ciertas reglas que tenemos ahorita aquí en San Antonio que no nos permite hacer y deshacer, ¿no? Es decir, porque están tratando de evitar a que se multipliquen el número de contagios. Entonces es aceptar lo que estamos viviendo, ¿no? Aceptar en este caso lo que estoy viviendo. Entonces, la próxima vez que te topes con una situación que te incomoda, hazte la pregunta, ¿qué es lo que te está dejando y qué te está enseñando la situación? Ese sería parte del paso. El segundo paso sería, dentro de este mismo rubro, que es aceptar lo que estás viviendo, es qué estás sintiendo. Volvemos al mismo punto número 1, de escuchar lo que estamos sintiendo y hacernos conscientes de lo que estamos sintiendo. Si hay algo en particular que te guste, por ejemplo, tejer, que a mí me encanta tejer, o escribir o escuchar música, date ese permiso de estar contigo. Es una forma de estar en comunicación y en comunión contigo.
Entonces, aceptar lo que estás viviendo es no pelearte, porque esa es parte de la resistencia que a veces como seres humanos nos ponemos, del no quiero y no acepto, ¿no? Pero es dar esos pasos necesarios y decir, ok, hoy me siento enojado y está bien. Esa es una de las cosas que siempre digo, está bien sentirse así. Lo que no está bien es quedarte en esa emoción. Entonces, acepta lo que estás viviendo, déjate de pelear con eso que estás viviendo y darle la vuelta a la página una vez que te responsabilices de esto que estás viviendo. El número 4 es relájate. Y algo que le preguntaba yo a Los Ángeles, bueno, es ¿cómo te relajas si a final de cuentas estamos preocupados? A final de cuentas hay gente que está estresada, hay gente que no sabe de dónde van a venir las cosas. Y algo que me compartieron Los Ángeles es que en esta parte de relajarte es tener una cita contigo mismo. O sea, que dedícale tiempo a lo que te gusta, qué te gusta hacer. Reconoce también tus talentos. O sea, si algo te gusta, o sea, si te gusta leer, ponte a leer un libro. Si te gusta escuchar música, que era lo que compartí en el punto número 3, escucha música. O sea, date este tiempo contigo, date un masaje, si tienes una tina de hidromasaje, métete a la tina de hidromasaje o toma un baño de agua caliente, disfruta la parte del baño, pon sales en el baño, prende incienso, medita, haz ejercicio, haz yoga, haz algo que te ayude a relajarte y estar obviamente en contacto contigo, con tus emociones. No es un camino sencillo. Al final de cuentas, el mismo tiempo que nos toma el cerrar nuestro corazón es el mismo tiempo que nos toma también abrirlo. Y obviamente algo que siempre nos llama la atención es esta parte de que, bueno, es que duele. Sí, claro, duele. Y algo que le comentaba a una compañera es duele porque al final de cuentas nos recuerda nuestra humanidad, esta parte humana, lo que siente, por eso es muy importante el poder sentir. Y en esta parte y le comentaba yo, el sufrimiento es una decisión. El sufrimiento es, yo tomo la decisión de seguirle dando vuelta al cassette una y otra vez para quedarme en esa misma vibración que mi ego me está invitando a, obviamente, exponer. Y a veces tenemos esta resistencia, no queremos, porque queremos que las cosas cambien, porque queremos cosas diferentes. Entonces, parte de importante es relájate, haz una cita contigo mismo. ¿Qué haces cuando vas a ver a un amigo o una amiga? Le dedicas tiempo, ¿no? Haz lo mismo contigo. Dentro de tu agenda, pon un día nada más para ti, que estés tú contigo. Nada de estar, porque mucha gente también se va de viendo la televisión, por ejemplo, o se va de viendo series, y está bien en su momento, pero a final de cuentas tenemos que reconectarnos con nosotros y estar en silencio con nosotros. Si te fijas, eso es exactamente lo mismo que nos está también dejando la pandemia, ¿no? Este momento de silencio, porque Los Ángeles me cambiaron también la perspectiva de ese tema, de la pandemia, es un momento de silencio, una oportunidad para estar con nosotros mismos, de podernos entender sin el ruido del exterior. Entonces, haz una cita contigo mismo una vez a la semana, 2 veces por semana, cuantas veces sea necesario, para que realmente veas dónde estás y cuáles son los siguientes pasos que tienes que dar. El número 5 es pasa más tiempo en la naturaleza o entre plantas verdes. El verde aporta equilibrio, esperanza, salud y armonía. Hay lugares donde obviamente no podemos estar porque pues a final de cuentas hay una pandemia de por medio. Sin embargo, si tienes un árbol cerca, si tienes un parque donde puedes estar y te puedes permitir realmente abrazar y estar en contacto con la naturaleza nos recuerda nuestras raíces, nos recuerda arraigarnos, nos recuerda centrarnos, nos recuerda el poder ser, o no poder ser, pero reconectarnos con nosotros mismos y con todo el universo. Entonces, esta parte de pasar tiempo en la naturaleza, que es una de las recomendaciones que en terapia siempre hago y que porque al final de cuentas Los Ángeles lo comparten, es pasa más tiempo en la naturaleza para que puedas reconectarte con tus raíces, para que te puedas arraigar, para que así el movimiento del día a día no te saquen de tu balance. Y en esta
caso, al final de cuentas, si me preguntas, bueno, y ahorita que estamos en medio de la pandemia, ¿cuál puede ser un punto alternativo de pasar tiempo en la naturaleza? Medita. Meditar nos ayuda a conectarnos, a reconocer nuestro cuerpo energético, a ponerle atención en qué áreas son las que necesito enfocarme y trabajar. Si es que esa puede ser una alternativa. Si no puedes pasar tiempo en la naturaleza, medita y estate en comunicación contigo mismo. Y el número 6 es trabaja la relación contigo mismo. ¿Qué quiere decir? Perdónate y acéptate tal y como eres. Esa es la parte fundamental. Normalmente tratamos nosotros de cambiar nuestra forma de ser cuando estamos frente a alguien que nos importa porque no queremos que se enoje, no queremos que se moleste, no queremos que se aleje, no queremos, o sea, hay muchos no queremos en el en la parte de relación. Y se nos olvida que tenemos que escuchar qué es para nosotros importante y cómo vas a tratar a las demás personas. Yo, por ejemplo, tengo un carácter de la fregada de los 1000 demonios. Si me enojo, tengo la tendencia de explotar. Tengo muchos años que inclusive yo creo que desde que empecé mi camino espiritual, que no me desquito con otra persona. A final de cuentas, la otra persona no tiene la culpa de qué es lo que me está pasando a mí, aunque yo a veces no entienda qué es lo que me está pasando. Pero en esta parte de trabajar conmigo misma, en esta parte de entenderme a mí misma, esta parte de comprender quién soy y cómo soy, no significa el hecho de es que así soy, porque esa es una de las cosas que decimos mucho, es que así soy y ni modo. No, o sea, es entender de dónde viene el enojo, de entender desde dónde viene la frustración, perdonarte a ti y aceptarte que a final de cuentas esta parte de aceptación y esta parte de perdonar es entender que una, la gente no tiene la culpa, dos, no tenemos el control de absolutamente nada, más sí tenemos el control del cómo nos sentimos en este momento. Y por eso también es muy importante hacer conciencia y estar conscientes de qué emociones son las que están transitando en un momento en particular. De esa forma nos va a ser muchísimo más sencillo el poder dar ese paso que necesitamos dar y cambiarle la hoja al libro. Entonces, recuerda estos 7 pasos, tómalos en cuenta, ponlos a trabajar para ti, porque al final de cuentas, acuérdate que la única persona que el día de hoy importa eres tú, porque de esa forma vas a poder contagiar a la gente que está a tu alrededor y vas a poder generar un cambio que a final de cuentas es lo que como humanidad estamos buscando, esta parte de conexiones reales, sin máscaras y sin una idea de esto es lo que yo creo que la gente quiere que sea. No. Entonces, ¿quién eres tú? ¿Qué es lo que necesitas tú? El cómo te comunicas tú contigo mismo. Esta parte de perdonarte también y aceptarte, porque tenemos también la tendencia de decirnos, qué tonta soy. Por eso les digo, las palabras tienen energía. Entonces, si constantemente te estás diciendo, no soy bueno para, nada me sale bien, soy un tonto, soy una tonta, estamos ayudando a nuestro sistema energético a navegar con esa idea y eso tampoco está correcto. Entonces, hazte consciente, acéptate tal cual eres, acéptate como eres y ve haciendo los cambios necesarios para poder abrir el corazón. Y muchas gracias por acompañarme el día de hoy en este lunes de conciencia. Pon en práctica estos 7 pasos que te compartí, estos 7 pasos que te van a ayudar a poder abrir el corazón poco a poco. No digo que el día de mañana te vas a levantar y ya vas a estar del otro lado. Es un trabajo de todos los días. Y si nadie te lo ha dicho el día de hoy, te amo. Nos vemos el siguiente lunes con nuestro siguiente video. Bye.